vamos a ir a Huacho para conversar. Huacho es un puerto importante y el sector pesquero también es importante en las actividades productivas de nuestro país. Pero vamos a conversar con el doctor David Rojas Paico, que es constitucionalista, profesor universitario y conocedor también de las soluciones, que es lo que estamos buscando en BIS Televisión. David, buenas tardes, bienvenido a... Vamos a sacarlo un poquito de las aulas universitarias para conversar un poco de la problemática nacional. Bienvenido, David. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes y de igual manera a todos los televidentes, muy buenas tardes. Una, una breve lectura de lo que ocurrió en el debate presidencial del día domingo para empezar la conversación, el diálogo conjuntamente con Miguel Ángel, que me acompaña en la conducción, David. Bueno, a mí me pareció de que se han pronunciado respecto a lo que plantean de una forma muy general, pero en lo concreto hemos visto de que por parte de la señora K, que lo único que ha hecho es una feria de ofertas para que la gente vote por ella e evitar ir a la cárcel, un proceso que tiene pendiente por lavado de activos, ¿no? Y más allá de eso, no ha habido algo sustancial en lo que respecta a Fuerza Popular, porque lo único que han hecho es ofrecer una serie de paquetes de medidas que curiosamente y en tiempos anteriores, los mismos impulsores de ahora eran los fiscalizadores en ese entonces, ¿no? Me refiero específicamente, por ejemplo, en el caso de Carranza, que ha sido ministro de Alan García en su segundo gobierno y que ha ofrecido en el debate de los equipos doblar pensión 65, cuando en la práctica lo que él hacía era impedir que haya un aumento porque consideraba que era un gasto fiscal innecesario, ¿no? O sea, en otras palabras, ha habido una serie de ofrecimientos para que la gente diga, ya, nos va a dar 10.000 soles porque tenemos un cuarto de COVID, pero en realidad ese es un populismo demagógico. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el sinceramiento de Pedro Castillo, en el sentido de que él es una persona que conoce la problemática de la población del interior del Perú y que él lo que busca es justamente trabajar con la población organizada para salir adelante. Y esto significa, en esencia, tener que cambiar el modelo económico e ir hacia un proceso constituyente que nos permita un nuevo contrato social en la cual tenga participación toda la población que actualmente está discriminada por el propio sistema. En cuanto se refiere al tema de la salud, se ha persistido en lo mismo, pero no se ha tomado en cuenta que el problema de la alta mortandad no es solamente por el tema del virus propiamente, sino por la falta de atención médica oportuna, por los altos costos que tiene el oxígeno, los medicamentos, las camas UCI. En esencia, se debe también la alta mortalidad al tema de la privatización de la salud y al tema de la escasez de agua en los grandes conglomerados habitacionales que hay de carácter informal en la mayoría de las ciudades de la costa, ¿no? Y cuando se le exige a las personas que mantengan en una limpieza de manos cuando no tienen el suficiente recurso de agua para poder hacerlo, ni siquiera para poder tener en buenas condiciones sus servicios higiénicos. Es más, no tienen instalaciones de agua y desagüe. Entonces, estas situaciones tienen un carácter estructural y ese carácter estructural impide pues, de que haya una real transformación de nuestro país y es por eso de que debemos ir hacia una nueva constitución donde el régimen económico se flexibilice. Escuché hablar de algo muy interesante, el tema de países como Singapur, Corea del Sur, que actualmente tienen una economía mixta, es decir, el Estado conjuntamente con el sector privado se han asociado y tienen pues líneas aéreas
tienen producción de ferrocarriles, automóviles, construyen puertos, aeropuertos. No se hacen problema en que haya una empresa mixta entre el Estado y los privados. Sin embargo, eso es un pecado mortal hablar de eso acá, ¿no? Y mira, no solamente hace 30 años, como decías tú, sino hace 50 años, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los países como Singapur, como Corea del Sur, eran países pobres como el Perú. Corea del Sur es un país que es un poquito más grande que el departamento de Lima y está tan igual de pobre como el Perú. Han pasado 50 años y nosotros seguimos igual de que hace 50 años, ¿no? A pesar que somos un país mucho más extenso, con mucha diversidad cultural, con mucha riqueza ambiental, ¿no? Que está siendo expuesta por falta de políticas públicas, como por ejemplo la no suscripción del Acuerdo de Escazú. Pero en Corea no tienen esos recursos. Sin embargo, ellos apostaron por la sociedad del conocimiento y ahora son uno de los 4 tigres del Asia. Igual Singapur apostó por el medio ambiente. En Singapur, por ejemplo, las carreteras que atraviesan la selva no depredan el bosque, no van por encima del bosque. Es decir, el coste es alto, pero ellos protegen su medio ambiente. Y quiero recordar acá algo muy interesante, que es bueno que la gente conozca. Cuando vino el Papa, la última vez que vino el Papa y estaba todavía Kuczynski en el gobierno como presidente, el Papa se fue a Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Madre de Dios está uno de los más grandes pasivos ambientales debido a la depredación de los bosques. Miles de hectáreas de bosques están siendo depredadas por la minería ilegal. Entonces él fue allí y promocionó su última encíclica, que hay que cuidar nuestra casa. Pero en ese mismo momento que el Papa estaba en Madre de Dios, en el Congreso, el anterior de mayoría fujimorista, se autorizaba a depredar centenares de hectáreas en el departamento de Ucayali para habilitar una ampliación de la carretera marginal, ¿no? Sin tener en cuenta el impacto medioambiental que eso producía. Entonces, cuando el Papa se iba en el aeropuerto, Kuczynski con su señora se fueron a despedir de él y Kuczynski intentó besarle la mano al Papa y el Papa se la quitó, ¿no? Eso fue un gesto simbólico a nivel mundial, porque le estaba diciendo que él no sabía cuidar el medio ambiente, que es el requisito sine qua non para que nuestra especie humana, siga superviviendo y las generaciones que vienen a continuación puedan tener una calidad de vida ambiental de acuerdo a lo mejor que se pueda dar. Porque es un derecho humano el gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. ¿Qué cosas nos ha propuesto la señora acá frente a eso? Nada. Y Pedro Castillo dijo, ni tía María ni Conga va, justamente por las razones que acabamos de... Eso te podría decir por el momento con respecto a cómo yo veo el debate. Yo creo de que a final de cuentas los medios de comunicación mayoritariamente siguen insistiendo en lo mismo, ¿no? En blindar al crimen organizado para que llegue al poder político. Y eso significa en la práctica un retroceso de por lo menos 30 años, porque es el mismo modus operandi que cuando el fujimorismo tuvo su reinado en la época del Papá. Entonces, no que podemos tener una venda sobre los ojos, y en realidad saludo a tu programa porque estoy escuchando de que es bastante objetivo con respecto a lo que debemos hacer en la segunda vuelta en el momento que tengamos que decidir o seguimos con el mismo modelo y le damos oportunidad para que el crimen organizado se asiente en el poder y se demore 30 años más, o vamos por un cambio en el cual todos debemos participar. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que hemos aprovechado el recreo de las clases universitarias, David, y gracias por ello. Esperamos que el día sábado podamos volver a conversar ya en Encantado, las horas previas encantado. Muy encantado. al proceso electoral. Muchas gracias, David, por la Bien, oportunidad. hasta la vista, hasta el sábado. Bueno.